Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por acompañarnos hoy. Estamos con una entrega especial desde el Congreso Nacional. Vamos a continuar con la reunión que se ha programado para hoy. Aún no inicia la sesión en el Congreso Nacional. El punto fundamental a conocer hoy en la Cámara Legislativa tiene que ver con el juicio político. Adelantamos que en el transcurso de los minutos va a iniciar la sesión del Pleno. Y hoy entrará el primer juicio político en un proceso que tendrá desarrollo durante la semana. Vamos a ir brevemente con un ambiente desde el Congreso Nacional. Ahí están nuestros compañeros periodistas Mario Morazán y Magdiel Flores para que nos adelanten lo que está ocurriendo. Nos vamos a quedar con una imagen permanente para también luego tener el análisis de nuestros invitados. El abogado constitucionalista Oliver Erazo, que ya nos acompaña, y la exrectora universitaria Julieta Castellanos. Recordamos que ella formó parte de la Comisión de la Verdad, que la integraron destacados profesionales: Omar Casco, Eduardo Einstein, Julieta Castellanos y otros juristas del país y asesores internacionales que a través de los escritos y las propuestas dieron lugar a que en la Carta Fundamental de los hondureños se tipifique el tema de juicio político, que en esta ocasión parece que sí se aplicará en el país. Mario René Morazán, Magdiel Flores, buenas noches. Así es, Chendo, buenas noches a todos los televidentes de Al Banquillo. Cuando se refería el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledesma, y hacerle llamado a las diferentes bancadas para que ocuparan sus curules, la bancada del Partido Libertad y Refundación ha sacado nuevamente sus pitos, hacerlo sonar aquí en el hemiciclo legislativo y enseñando varias pancartas que ustedes observan a través de las imágenes de mi compañero Walter García. Juicio político es fraude, dice una de las pancartas que sostiene Sergio Castellanos, y en este momento han impedido que inicien de forma oficial la sesión programada para las 5:30 de la tarde. Ya se han aglomerado todos los miembros de la bancada del Partido Libertad y Refundación. Reitero, no ha iniciado esta sesión ya cuando el secretario hacía el llamado para que ocuparan sus curules los diferentes miembros de la bancadas. Así que vamos a continuar esperando a ver si al final se desarrolla la misma. El secretario del Congreso Nacional todavía se encuentra en la parte alta donde se instala la junta directiva y estamos expectantes para ver si va a continuar esta sesión en el hemiciclo legislativo, y a la expectativa si se desarrollará o no este juicio político, el juicio político que podría iniciarse ese proceso a partir de hoy en el Congreso Nacional. Y obviamente desde horas muy tempranas nos hemos mantenido a la expectativa. Recordemos que son 86 votos los que se necesitan para que se inicie todo este proceso y se inicie este juicio político, y inicialmente, así como lo han anunciado los miembros del Partido Libertad y Refundación, dirigido contra el consejero Marlon Ochoa. Este es el ambiente en el Congreso Nacional. Continúan sonando los pitos los miembros de la bancada del Partido Libertad y Refundación, y esto ha retrasado obviamente el inicio de la sesión en el hemiciclo legislativo. Magdiel, ¿hay más detalles en torno al inicio de esta sesión? Gracias Mario. Efectivamente, televidentes de Al Banquillo, más del mes que se venía sesionando, digamos, en total tranquilidad, en total paz. Sin embargo, este tema del juicio político ha venido a sacar las herramientas que ya conocemos del Partido Libertad y Refundación. Una insurrección
que cuando ellos eran gobierno, pues ellos no estaban de acuerdo. Ya hoy ellos hacen obviamente uso de esta herramienta de los pitos, los silbatos, las pancartas y desde luego muchos de ellos, incluso muchos diputados de Libertad y Refundación, han tenido que colocarse, hemos visto, algodones dentro de sus propios oídos porque ni ellos mismos aguantan la cantidad o el ruido perturbador que ahora mismo se escucha aquí al interior del hemiciclo legislativo. Compañeros televidentes, hay que decir que tanto la bancada del Partido Nacional como del Partido Liberal se han mantenido aquí, aunque por un momento la bancada del Partido Liberal de Honduras salió a su respectivo salón a continuar dialogando, a continuar con estos consensos, porque hay que recordar que dentro de la bancada del Partido Liberal de Honduras es donde todavía no están convencidos los 41 diputados. Así que ellos son los que han estado entrando al hemiciclo y saliendo, pero se nos ha dicho que los votos están para este tema del juicio político. No sabemos o desconocemos justamente del por qué entonces no comenzó la sesión en el horario que se había dicho. Recordemos que se había dicho que se iba a iniciar a las 4 en punto, luego que a las 5:30 y bueno, a esta hora de la noche, 8:08 de la noche, todavía no ha comenzado la sesión. Así que estaremos a la espera de lo que pasa. Ahora mismo tenemos información de que los diputados del Partido Nacional de Honduras irán a una reunión para decidir sobre cuál es el posicionamiento que van a tomar de lo que está pasando justamente aquí en el hemiciclo legislativo. Si vemos aquí al interior los diputados del Partido Nacional, el Partido PINU Socialdemócrata, los diputados de la Democracia Cristiana y también algunos diputados del Partido Nacional de Honduras. Vamos a estar pendientes, Rosendo, y a sus invitados y desde luego a todos los televidentes de Al Banquillo, del desarrollo de esta sesión, si es que se da o si se pospone o en qué finaliza esta sesión para la que se había convocado a los diputados para sesionar y que uno de los temas que podría entrar hoy era el tema del juicio político. Mientras tanto, Rosendo, vamos con usted junto a mi compañero Mario Morazán. Muy bien, muchas gracias a Magdiel Flores y a Mario René Morazán. En cualquier momento vamos a volver al Congreso. Producción nos va a mantener estas imágenes por un momento y luego estaremos en los momentos clave. La reunión no ha iniciado, pero es un asunto de tiempo y vean ustedes cómo se han invertido los papeles. Bueno, vamos a aquel estudio, volvamos a aquel estudio. Ahí debemos decir, hay diputados no solamente de Libertad y Refundación. En la manifestación observamos ahí la presencia de congresistas de otras fuerzas políticas y la bancada del Partido Nacional, la bancada del Partido Liberal, la Democracia Cristiana y el PINU son de lejos mayoría, incluso mayoría calificada con aproximación hasta mayoría absoluta, que van a votar este juicio político que, como señalábamos, fue introducido a la legislación hondureña a sugerencia de la Comisión de la Verdad. La doctora Julieta Castellanos, que está con nosotros, formó parte de ello. Quiero saludarla, al igual que al abogado Oliver Erazo, constitucionalista, que nos acompañará. Doctora, buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto saludarla. No sé si tenemos el audio. Sí. Muy bien, buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarlos y estar con ustedes en un día especial que puede convertirse en un gran día para Honduras. Saludos. Muy bien, gracias, doctora. Ya vamos a hablar un poco de cómo es el origen de este juicio político que ya en el pasado se intentó
una aplicación del mismo, pero no se obtuvieron los votos. Hoy parece que el escenario en el cual se va a manejar el hecho puede resultar contrario a lo que vivimos en una iniciativa del congresista Edgardo Castro. Abogado, buenas noches. La Constitución de la República ya establece el procedimiento, si nos ilustra un poco cómo va a dirigirse el Congreso Nacional y los tiempos disponibles que tienen los ciudadanos, altos cargos del Estado que son sometidos a un juicio político. ¿Y por qué juicio político? Y no una destitución, como ya ocurrió cuando el Congreso Nacional separó al desaparecido abogado José Osvaldo Ramos Soto de la presidencia de la Corte Suprema, como ya pasó también en otra ocasión la salida del expresidente Manuel Zelaya Rosales, esto en el 2009, como ocurrió también en su momento la separación de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Buenas noches. Buenas noches. Interesante el detalle descriptivo histórico que existe de esos hechos. Esos hechos que ocurrieron en el pasado y la ruptura institucional, la crisis institucional del año 2009, dieron al final con un informe de la Comisión de la Verdad que recomendaba el tema del juicio político, porque dentro de los hallazgos de aquel informe muy nutrido, muy investigado, establecía el hecho de las violaciones del expresidente Zelaya precisamente a diferentes poderes del Estado, a los controles constitucionales y a las diferentes observaciones y consejos que le decían que se detuviera de implementar una consulta que estaba al margen de la Constitución de la República. Eso hace, lógicamente, que se reforme el 234, el artículo 234 de la Constitución, se incorpore el juicio político y las personas sobre quienes puede recaer la figura del juicio político. Ahora bien, estamos ante un día realmente histórico, muy positivo para el rescate y el fortalecimiento de la institucionalidad de la República de Honduras. ¿Por qué esos hechos que tú manifestaste son importantes? Porque incluso el Estado de Honduras en su momento, por aquella separación tosca y abrupta de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fue condenada en su momento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Honduras. ¿Por qué? Porque no se siguió el debido proceso establecido para tales efectos. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedió? La ausencia de un procedimiento de juicio político permitió que la clase política de una u otra forma, obviando el debido proceso constitucional, cometiera gravísimos errores. Graves errores. Pero hoy es otra la historia. Hoy tenemos un procedimiento establecido en la Ley de Juicio Político y tenemos reconocido el juicio político dentro de la Constitución de la República como un precepto constitucional. Entonces, ¿qué es a lo que vamos a estar expuestos en este momento los hondureños? Bueno, uno, aclararle al pueblo hondureño quién es el poder competente para conocer el juicio político. Ese poder es el poder legislativo. Así lo establece la Constitución y así lo establece la Ley de Juicio Político. ¿Quién puede solicitar el juicio político? Bueno, los que tienen iniciativa de ley, los 128 diputados, y también mediante una iniciativa ciudadana. Ahora bien, ¿quiénes pueden ser sometidos a juicio político? Bueno, todos aquellos funcionarios públicos y los que son electos por el Poder Legislativo, o sea, electos mediante elecciones de segundo grado. Fiscal general, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Todos los que son nombrados por el Poder Legislativo pueden ser sometidos a juicio político. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, tienes que presentar la solicitud, la tienen que someter al Pleno para ver si le van a dar admisibilidad, votada que ha sido su admisibilidad, pues tendrán que nombrar una comisión de 9 magistrados del Pleno de los 128 diputados para formar la comisión que va a investigar los hechos y la denuncia, o la supuesta denuncia, la denuncia de los supuestos hechos que puedan encauzarse dentro de las 3 causales que establece la ley y la Constitución de la República para escuchar y poder
entender y celebrar un proceso de juicio político dentro del Poder Legislativo. ¿Cuánto tiempo tienen para hacer eso? 30 días, máximo 30 días. ¿Puede ser antes de esos 30 días? Claro que sí. ¿Puede claro durar que sí. horas? Wow, puede durar, días. te puedo decir, un juicio bien llevado, yo considero que 48 horas, 5 días máximo. Te explico. Es decir, plazo en máximo, esta semana, plazo máximo es un mes. plazo máximo 30 días y después de esos 30 días, 5 días para la faceta de deliberación y votación. Es decir, que en esta semana se pueden tomar decisiones, partiendo que Claro. la costumbre nuestra es que Semana Santa es feriado. Es feriado, totalmente de acuerdo. Entonces, habrá que ver la calidad de la denuncia, la documentación que soporta la denuncia, ¿me entiendes? Y también ¿Quién hace tiene el derecho. aporte de los hechos a investigar? ¿El mismo Congreso, ciudadanos particulares, lo existente en el escenario actual? ¿De dónde se nutre Bueno, la acción? El diputado que presenta la solicitud debe de acompañar toda la documentación que sustenta la solicitud de juicio político. Probablemente hayan ciudadanos que hayan colaborado y que hayan llevado la documentación para sustentar el juicio político. Ahora bien, déjame decirte algo. El tema de lo que vamos a observar es, por un lado, los que respetan la ley y el debido proceso, que quieren hacer del país su propio criterio y su propia determinación y no respetar los procedimientos constitucionales, por un lado, Rosendo, y por otro lado está el grupo de parlamentarios que está simple y sencillamente siguiendo y dándole trámite a un procedimiento constitucional que es imperativo y categórico que se siga para sentar los precedentes. Muy bien, voy a ir a la pausa y luego conversamos con la doctora Julieta Castellano. Toma abierta desde el Congreso Nacional para tener en primer plano lo que está ocurriendo en el Poder Legislativo. Están retirando las butacas que están, lo que hemos observado en nuestra pantalla a la izquierda nuestra. Usted que nos está viendo a su derecha, ahí pueden observar, esa es la bancada de Libertad y Refundación, cómo se están retirando las butacas. No sabemos si esta es parte de una estrategia de Libertad y Refundación. Ahí están los micrófonos, eso es lo de menos, se puede legislar de pie. Esta es la seguridad del Congreso, debemos decir, la que ha retirado las butacas o las sillas, como usted lo quiera entender. Siguen los diputados de Libertad y Refundación. Ahí observamos a la diputada Crixa Pérez, que es la que está frente a la pantalla. Vamos a irnos a la pausa con estas imágenes de lo que está ocurriendo en el hemiciclo. Más bien ahora las están ordenando. Las están ordenando. Vamos a ir a la pausa y luego volvemos con estas imágenes de lo que está pasando en el hemiciclo legislativo, cuando en los próximos minutos iniciará una sesión histórica en el Congreso Nacional que conocerá de juicio político hoy para altos funcionarios del Estado. Ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en vivo en Al Banquillo. Doctora Julieta Castellanos, 14 años después, estamos a las puertas de un juicio político que, contrario a los otros que se intentaron, no tuvieron éxito. Ahora parece que las aguas van por otro rumbo. Ahí con las imágenes que nos acompañan desde el Congreso Nacional, ¿cómo reacciona la sociedad al ver estos hechos? Y la clase política, ¿qué mensaje debe trasladar a los electores que el pasado 30 de noviembre acudieron a las urnas y que dieron mandato soberano a quienes hoy los representan ahí en la Cámara? Buenas noches, doctora. Muy buenas noches. En efecto, el día de hoy es muy importante. Esas imágenes que estamos viendo hubiesen sido imposibles en el periodo legislativo anterior. Hay que recordar que no les permitían a los diputados que los revisaban que llevaran papeles, que llevaran mantas, y por lo tanto el Congreso Nacional tiene el enorme reto de que si en el periodo anterior Libre impedía las sesiones porque no asistían o no convocaban,
hoy las impidan porque vuelvan a las prácticas que tuvieron entre el 2018 y 2022. Eso no puede seguir pasando y ellos deberían de prevenir esos escenarios que les va a impedir legislar en todo aquello que al libre no le convenga. Quiero plantear que en efecto esta fue una recomendación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Me he revisado de nuevo los textos que salió de aquel trabajo que nos encomendaron y que en efecto lo que evidenció es que Libre, o en aquel momento el Partido Liberal, el grupo que dirigía y el grupo que gobernaba con el presidente José Manuel Zelaya, atentaron contra el sistema democrático por la vía de la fuerza. Hay que recordar que el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia habían desautorizado la consulta a cuarta urna y recordamos que el presidente Zelaya no hubo quien lo frenara. No hubo quien lo frenara y por lo tanto, desafortunadamente, el Congreso Nacional empleó un mecanismo que martirizó al presidente Zelaya y que lo puso en posición de nuevas prerrogativas que hoy todavía está disfrutando. Y hoy continúa queriendo hacer uso de la fuerza para hacer lo que él cree y lo que a ellos conviene. La Comisión de la Verdad recomendó que la Constitución hondureña no tiene un procedimiento suficientemente claro de la responsabilidad institucional para tratar la situación de un alto funcionario de gobierno que atentó contra las normas constitucionales y por tanto propone que para evitar que las confrontaciones interinstitucionales del tipo de la que concluyó con la captura y expulsión del expresidente Manuel Zelaya Rosales vuelvan a ocurrir en el futuro, es necesario que la Constitución política establezca la figura de juicio político y fijar escrupulosamente su procedimiento. Eso es parte de lo propuesto y estamos en una circunstancia donde el proceso electoral que acabamos de pasar fue un atentado permanente, una obstrucción permanente para que ese proceso electoral no se llevara a cabo. Desde el 9 de marzo, con el paseo que dieron al material electoral y que no llegó en algunos casos hasta la medianoche de ese día y la elección se prolongó para el día 10 de marzo, desde ese día hubo responsables que todavía no sabemos quién dio la orden, pero sin duda esa orden no vino de alguien al cual las Fuerzas Armadas no obedeciera. Y hay que delimitar a quién no podía obedecer las Fuerzas Armadas y a quién sí le podía obedecer. Y ahí encontramos ya parte de las responsabilidades. Pero ¿cómo actuó el Ministerio Público? Persiguiendo a empleados de cuarta categoría en el Consejo Nacional Electoral y también a los transportistas. Es imposible que el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas hubiese obedecido a empleados de cuarta categoría y también a los transportistas, a los conductores o a los propietarios del transporte que trasladaba el material electoral. Ahí tenemos una primera inacción y un desvío de la investigación por parte del fiscal general. Pero continuó. Nosotros tuvimos en ese tiempo que eran los colectivos de líderes los que decidían quién entraba al CNE a entregar las propuestas de las empresas que estaban licitando para el TREP. Ellos decían quién entra y quién no entra. ¿Qué hizo la policía? Coludirse completamente y permitiendo que los colectivos dejaran pasar a la empresa Smartmatic, pero no al resto de empresas. ¿Por qué no hubo una acción de la policía o
de la Fiscalía de Asuntos Electorales, del Ministerio Público, para poder actuar. Pero todas esas actividades coordinadas obedecían a una estrategia para que no llegaran los materiales electorales, para que no hubiesen elecciones. Como las elecciones se dieron, entonces obstruyeron el proceso de verificación de contar los votos y luego de la verificación especial. Inclusive hay una denuncia por la cual despiden a un coronel porque hubo la supuesta intención, o al menos llegaron al CLE personas con material para provocar algunos incendios o algunas acciones de violencia. Impedir ese hecho que probablemente iba a la destrucción del material electoral, de los votos ya de las urnas. Sí. Costó el despido. Entonces todo eso lo que vimos fue una colusión interinstitucional que llegó hasta no verificar e inclusive a probablemente impedir una declaratoria. Y cuando eso no lo pudieron impedir, actuó el Congreso Nacional para emitir una resolución o un decreto a la Comisión Permanente para la verificación total, para el conteo total, cuando ya no había tiempo. Doctora. Entonces, en ese sentido, fue una articulación interinstitucional que no fue al azar. Ahí habían mandatos, ahí habían personas que tomaban decisiones y por lo tanto tuvieron de rehén las instituciones, y la democracia estuvo de rehén de este grupo que, así como hoy usa la fuerza, ahí en ese Congreso Nacional, así la usó en todo el periodo y así comenzamos a verla desde el 2009. Muy bien, aguárdeme, doctora, ya vuelvo con usted. Hay información de última hora en el Congreso Nacional. Mario Morazán y Magdiel Flores nos tienen detalles porque ya las bancadas que han estado en este proceso durante, no hoy, sino de hace muchos días, han tomado decisiones y el juicio político va en principio para un alto funcionario esta misma noche. ¿Qué saben en el Congreso? Adelante, compañeros. Gracias Rosendo. Continuamos desde el hemiciclo legislativo. Me acompaña el diputado por el Partido Nacional, Arnold Burgos, a quien le bañaron con café. Vimos desde este sector que lanzaron café y fue pues uno de los bendecidos porque le cayó café, diputado. Pero hay consenso para que hoy se someta a juicio una persona de manera exclusiva para el banquillo. Saludos, buenas noches a Chendo y a todos sus seguidores a través de redes sociales y obviamente por TSI. Mire, lo último que me dijeron allá atrás fue que sí, de que se llegó a un consenso por parte de los mismos liberales para realizar juicio político a una persona. No puedo adelantar nombres, porque usted sabe que se pueden caer estas negociaciones porque todavía no se ha presentado absolutamente nada aquí. Entonces, lo que sí le puedo decir y confirmar que se ha aprobado en consensos entre el Partido Liberal y el Partido Nacional juicio político para uno de los 4 actores que trataron de impedir el proceso electoral del año anterior. Elecciones generales del 30 de noviembre, elecciones primarias del 9 de marzo. Este es un gran adelanto, un gran avance, porque es un mensaje que estamos mandando como hondureños. Nadie está por encima de la ley, nadie está por encima de las instituciones electorales y tenemos que en este momento que mandar un claro precedente a los políticos, indistintamente del color político, un claro mensaje que nosotros no estamos por encima de nadie y por eso este precedente tiene que ser juicio político para uno de los 4 que estaban en lista. No puedo adelantar el nombre, solo le puedo decir es hombre, no mujer. Muy bien, atención a esta información de última hora. Última hora aquí en Al Banquillo. Los 41 diputados del Partido Liberal acaban de firmar la propuesta para juicio político hoy mismo. Como lo adelantaba el periodista Arnold Burgos, que también es diputado al Congreso Nacional, hoy hay la presentación de un caso
el del fiscal general. Era lógico que tenía que ser él. Es una información de última hora. Se va a nombrar hoy mismo la comisión que va a conocer del caso y se va a cerrar la sesión. El juicio político para Marlon Ochoa, para Mario Morazán y otra alta representante de un poder del Estado será después de Semana Santa. ¿Hay alguna explicación por qué este caso, abogado Erazo, le parece? Hacemos una pausa y después nos tiene las explicaciones jurídicas y seguimos con la exrectora universitaria Julieta Castellanos. Continuamos al banquillo con esta información de última hora que usted la va a poder seguir a través de los espacios informativos de la Corporación Televicentro. Todo estará seguramente después de las 9 de la noche. Usted puede estar conectado a través de HRN, La Voz de Honduras, puede seguirnos a través de TN5 Estelar. Déjenme imágenes del Congreso para ver cómo estamos. Abogado Oliver Erazo, esto que ya lo confirmamos, hoy entra un juicio político. Claro. ¿Por qué solo uno y no el paquete, como en un inicio se había dicho? Usted tiene explicaciones jurídicas del por qué. Claro, mira, tiene que ser indiscutiblemente quien tiene el uso y la facultad constitucional de hacer uso de la acción penal pública como monopolio. En este caso es el fiscal general de la República. ¿Por qué? Si hacemos un breve recordatorio de la instrumentalización de la acción penal pública, ¿qué sucedió con el caso? Que déjame decirte, aprovecho el espacio para rendir un tributo a la colega Miriam Barahona, que en paz descanse, una defensora de la democracia, una togada, que fue víctima de la instrumentalización por parte de este fiscal de la acción penal pública, que comenzó con el magistrado Mario Morazán, haciendo uso de la denuncia, la instrumentaliza y la formaliza la Fiscalía y la lleva al Poder Judicial. Lastimosamente el Poder Judicial hace suyo la instrumentalización de la acción penal pública y comienza la persecución contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Y primero una solicitud de antejuicio y después que ha sido rechazada la solicitud de antejuicio y estando pendiente recurso, viene y admiten y dan a trámite un requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. ¿Qué es eso? Una grave violación a la Constitución, pasando por encima de la prerrogativa del juicio político. Entonces, ¿qué es lo correcto? Tienes que hacerle juicio político al fiscal general. ¿Por qué? Porque los otros que vendrán tienen que nombrar al nuevo fiscal y el nuevo fiscal, cuando vea los otros juicios políticos que vienen después de este, los expedientes por mandato del proceso de juicio político, una vez que han sido declarados con lugar el juicio político, el Poder Legislativo lo remite al Ministerio Público, para que el Ministerio Público, si encuentra causa penal, o sea, hechos constitutivos de delito, presente de forma inmediata los requerimientos fiscales. Entonces, si no tienes el fiscal objetivo, transparente, bajo un ejercicio incólume del principio de legalidad, decime, ¿cómo vas a creer que Joel Zelaya va a presentar requerimiento fiscal contra Mario Morazán, que son pares del mismo partido y que se prestaron juntos a instrumentalizar la acción penal pública? O, en su defecto, contra, si es que es sometida a juicio político y destituida de su cargo, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que dicho sea de paso, ella misma se nombró como juez natural en el caso del requerimiento fiscal. Mira las barbaries que llevaron al Estado de Honduras y al pueblo hondureño a exigirle a sus 128 representantes, a la clase política, que ejercieran el control constitucional de juicio político. Bueno, debemos decir, volvamos al Congreso, abramos la toma.
Ya vamos a estar desde el hemiciclo legislativo. Ya llegó, ábrame más la toma hacia la izquierda, porque ya observamos, sí, ahí está la bancada del Partido Liberal, ya ha llegado. Observamos también la presencia de congresistas del Partido Nacional. Ahí en esa parte central del hemiciclo, donde usted ve de pie a los parlamentarios, ahí hay de todos los partidos, porque esa no solamente es la representación del Libre. Y bueno, ese es el derecho que nos asiste dentro de la democracia. Ahora, la clase política, los partidos políticos con su representación, ¿qué le deben trasladar a la ciudadanía, al elector? Porque deben seguir confiando en ellos. ¿Para qué tipo de representación? ¿Para esto o para someterse a las decisiones de la mayoría cuando eventualmente estos casos que se van a dar hoy se puedan repetir en un futuro, pero en el marco del respeto a la democracia? Doctora Castellanos. Bueno, hemos visto cómo la ciudadanía... Doctora, permítame que quiero ir al presidente del Congreso. Adelante, Mario. Gracias, Rosendo. Escuchamos de inmediato al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina. Compañeros diputados de todas las bancadas, hemos recibido en Secretaría del Congreso Nacional una denuncia por juicio político contra el fiscal general de la República. Y en este Congreso habíamos dicho que íbamos a someter a votación una vez que se tuvieran los votos. Y le decimos al pueblo hondureño, para este juicio político existe unanimidad de 4 bancadas de este Congreso: Partido Liberal, Pino, Democracia Cristiana y Partido Nacional de Honduras. Vamos a darle lectura para darle el trámite correspondiente. Y le digo a los diputados de Libre, no necesitan pitar, compañeros. Aquí les vamos a dar la palabra para que debatan, para que discutan, para que pongan argumentos, para que presenten pruebas, para que hagan el descargo correspondiente. Secretario, vamos a darle lectura a la denuncia de juicio político para la admisión, para la suspensión del cargo y posteriormente el nombramiento de comisión investigadora. Secretario. Se interpone Escuchamos ahora al secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledesma. Se interpone formal denuncia de juicio político, causales, denuncia grave en el desempeño de su cargo, actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional y por negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo. Alto funcionario público denunciado, Joel Antonio Zelaya Álvarez, fiscal general de la República. Se acompaña y se designa medios de prueba que el honorable pleno emita la presentación de denuncia con suspensión denunciado de su cargo público durante la investigación para evitar la obstrucción del proceso investigativo. Que se nombre la Comisión Especial de Investigación, que se siga el proceso inconstitucional y el legal, respetando todos los derechos y garantías que le asistan al denunciado votado por dicho proceso de lidere y vote por el pleno y se destituye de forma irrevocable de su cargo. Honorable Congreso Nacional, nosotros, Jack Melec Uriarte Velázquez, Santo Isabel Pérez Rodríguez, Frank Anthony Allen Flores y Edgardo Rachid Mejía Yanine, diputados del Congreso Nacional de la República de Honduras, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República y la Ley Especial de Juicio Político, formalizamos las denuncias graves y formales que han sido presentadas ante diversas instancias del Estado, porque los que sometemos a consideración del Pleno la presente denuncia para el inicio del procedimiento de juicio político en contra de Joel Antonio Zelaya Álvarez, fiscal general de la República, de generales conocido electo por el Congreso Nacional mediante el decreto número 21/2024, publicado en el Diario Oficial de la Gaceta número 36.473 de 29 de febrero del 2024. Declaración de objetividad y naturaleza para la presente denuncia. Es imperativo precisar que la presente no constituye un acto auscultatorio de los suscritos, sino el ejercicio de la función constitucional del Congreso político que corresponde a este poder del Estado, conforme al artículo 205, numeral 15 de la Constitución de la República. Los diputados que suscriben ni formulan juicios de valor propio ni emiten opiniones personales sobre la culpabilidad
o inocencia del denunciado, sino que limita a canalizar el Pleno del Congreso Nacional de la República la existencia de denuncias formales graves, documentación provocatoria de organismos nacionales e internacionales y hallazgos de misiones de observación independiente que por su naturaleza, entidad y trascendencia amerita que el mecanismo constitucional de juicio político sea activado para su debida investigación. En este sentido, se prende el Congreso Nacional de la República el orden constitucional facultado para ejercer el control político sobre los funcionarios electos por este poder del Estado en cumplimiento del mandato soberano del pueblo hondureño de la Comisión Especial, que en su caso designe será la encargada de investigar los hechos de plena independencia y objetividad. El funcionario denunciado gozará de todas las garantías de debido proceso, especialmente el derecho de defensa e igualdad ante la ley, conforme a la detalle de la sección correspondiente de esta denuncia. Las denuncias formales y acciones penales que mantienen presente han sido presentadas por ciudadanos y organismos nacionales de civil hondureño ante el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Como se detalla más adelante, asimismo los hechos denunciados han sido documentados de manera independiente de la misión observadora del informe final, constituye la fuente principal de verificación de los patrones de conducta antes referidos. Igualmente, las denuncias han sido corroboradas por la misión de observación ante la OEA, Consejo Nacional de Anticorrupción y la plataforma de observadores electorales de Honduras. 1. Fundamento constitucional y legal. El artículo 234 de la Constitución de la República establece que procede el juicio político contra los servidores públicos electos por el Congreso Nacional contra existe una denuncia grave en el desempeño del cargo por realizar acusaciones contra la Constitución de la República o el interés nacional o por manifestación, negligencia, incapacidad o incompetencia para el desarrollo de funciones. La institución del cargo constituye la única consecuencia derivada del juicio político sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles, penales que pudieran derivarse. La Ley Especial del Juicio Político, decreto número 51/2013, regula el procedimiento aplicable establecido en su artículo 5 de la causal específica y el artículo 4 de la confirmación de la Comisión Especial de los miembros de la fase investigativa complementaria de la Ley Electoral de Honduras, decreto número 35/2021, y de igual manera establece el artículo 14, 15, 19, 25. A su vez, por indicios de responsabilidad, según el Código Penal de Honduras, tipifica el artículo 272 y 3, descubrimiento y revelación de secretos e interpreta de las telecomunicaciones. 499, violaciones de los deberes de los funcionarios. 542, 4, coacción y amenaza electoral. 544, numeral 19, delitos electorales por actualizar el programa electoral. Y 555, traición a la patria. La conducta que ha incurrido los funcionarios denunciados reformar la grave de los hechos y efectos del presente juicio político. Hecho que sustenta la denuncia. 2. Hecho que sustenta la denuncia del juicio político contra el fiscal general de la República, Joel Antonio Zelaya Álvarez. Causales invocadas. La presente denuncia se fundamenta en la causales prevista en el artículo 234 de la Constitución y se desarrolla el artículo número 5, 2 y 3 de la Ley Especial de Juicio Político. Bueno, ahí está la denuncia leída por el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledesma. Ahora seguimos escuchando. Formulada contra el ciudadano Joel Antonio Zelaya Álvarez en su condición de fiscal general de la República por las causales siguientes. 1. Actuaciones contrarias a la Constitución de la República. 2. Negligencia e incompetencia manifiesta en el desempeño del cargo derivado de actuaciones y omisiones que de manera reiterada y sistemática han convenido la Constitución, la Ley del Ministerio Público, la Ley Electoral de Honduras, la Ley Orgánica y el proceso electoral y por ende han afectado los intereses generales de la sociedad, la independencia y la autonomía de los órganos electorales y la democracia. Relato de los hechos documentados, exposición sucinta y ordenada de los hechos relevantes que acreditan las actuaciones contrarias a la Constitución, el desempeño de su cargo, en especial durante el proceso electoral, incluyendo días previos a las elecciones generales de 2025. El Ministerio Público, bajo la Dirección Superior del Fiscal General de la República, desarrolló una serie de actuaciones públicas, operativas y procesales dirigidas contra autoridades del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, TJE, entre las cuales destacan de manera no limitativa las siguientes. 1. Actuaciones dirigidas contra autoridades del CNE, afectación de la autonomía e independencia del CNE de acuerdo con la Constitución y la Ley Electoral de Honduras para el ejercicio de la función electoral. Se establece el CNE como un órgano autónomo independiente sin relaciones de subordinación a los poderes del Estado, cuyo mandato es organizar, dirigir y supervisar los otros procesos como la máxima autoridad de esta materia. No obstante, está claro el mandato del Ministerio Público por medio del citado fiscal incurrió en acciones contrarias a la normativa antes relacionada y específicamente a la ley del Ministerio Público, como se indica a continuación. A. Efectuó citación reiterada a las consejeras propietarias del CNE, Coseta Alejandra López Osorio Aguilar y Ana Paola Jol García, en calidad de testigos e investigaciones relacionadas con el proceso electoral en momentos sensibles del calendario electoral. B. Emitió orden de intervención en las instalaciones del CNE por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, con
aseguramiento de la documentación institucional y citaciones. Simultáneamente a los consejeros propietarios que más adelante, efecto del cumplimiento del cronograma electoral y cumplimiento de obligaciones contractuales, anuncia públicamente investigaciones penales contra el una de las consejeras del CNE por base a audios divulgados en conferencia de prensa por el propio fiscal general de la República. Luego de ser exhibida públicamente una memoria USB que supuestamente la contenía sin garantía de autenticidad ni cadena de custodia, en los que atribuyó de manera anticipada a la Comisión de los Delitos como asociación de delinquir y conspirar para alterar la voluntad popular expresada en las urnas. D. Acusó de manera reiterada y pública a los dos consejeros, acusó de manera reiterada y pública a dos consejeras por la supuesta comisión de delitos electorales bajo argumentos de carácter penal ante la jurisdicción de los hechos, generando una exposición mediática directa y de riesgo de índole personal y familiar sobre autoridades electorales en funciones que fueron denunciadas ante las instituciones administrativas y judiciales. Generó un efecto de inseguridad. Generó un efecto de inseguridad personal y familiar que implicó ausencia temporal de la consejera en sus oficinas y de sus casas de habitación, atendiendo a las funciones bajo la manera virtual en clara controversia del principio de oportunidad y celeridad. F. Anunció la continuación de acciones judiciales contra la realidad consejera tras la declaratoria oficial de resultados en las elecciones generales, supuestamente por hechos ocurridos durante el proceso electoral, generando un ambiente de dirección de confianza sobre los resultados oficiales en menoscabo de los valores esenciales del Estado de Derecho, la democracia y del ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía y quienes participaron como candidatos en los diferentes niveles del proceso de elecciones del 2025. G. Debilitamiento de la lucha contra la corrupción y contra la criminalidad organizada, a trasladar y a condicionar renuncias de servidores fiscales de la carrera, así como suprimir las facultades de la Dirección General de Fiscalía y Fiscalía Adjunta, generando una concentración de poder contraria al espíritu republicano. H. Persecución penal selectiva de personas adultas mayores causadas de tentativas de asesinato, quienes ejercerán el derecho constitucional y convencional de libertad de expresión. Instrumentalización de la persecución penal al presentar requerimientos fiscales a pocos días de las elecciones generales contra las magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores Urrutia y Miriam Suya Barahona. J. Omisión a ejercer la acción penal pública ante las múltiples denuncias del consejero Marlon David Ochoa, aun cuando era público que violentaban los deberes de los funcionarios al no asistir a las sesiones del Consejo Nacional Electoral. K. Omisiones de ejercicio de la acción penal pública contra las personas en la que entonces diputada Glejadora López y Teresa Concepción Calix, quienes fueron víctimas de la bomba casera en la instalación del Congreso Nacional. Y utilización indebida de cadenas nacionales y comerciales con la finalidad de influir en el electorado previo a la realización de las elecciones generales. Las actuaciones supacitadas denotan que el Ministerio Público no actuó con la debida objetividad e imparcialidad, al contrario, vulneró la independencia y autonomía del órgano electoral y no presentó la cooperación y auxilio para el cumplimiento de la finalidad. Y observando el artículo 232 en relación al 51 del Consejo de la República, el artículo 1, 3, 4, 6, 7, 8 y demás aplicadas de la ley electoral de Honduras. 1, su párrafo 1, numeral 13 y 16 y demás aplicadas del Ministerio Público. 2. Actuaciones dirigidas contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, afectaciones a la autonomía e independencia del TJE. De conformidad a la Constitución de la República y a la Ley Electoral de Honduras, para el ejercicio de la función jurisdiccional y libertad electoral, se establece el TJE como un órgano autónomo e independiente, sin relaciones de subordinación de poderes en el Estado, creando como máxima autoridad jurisdiccional. Sin embargo, el Ministerio Público, por medio del fiscal, incurrió en las acciones contrarias a las normativas relacionadas que se citan a continuación. Promovió una solicitud de antejuicio contra los dos magistrados propietarios del JTV por el delito prevaricato judicial a raíz de resoluciones jurisdiccionales adoptadas por dicho órgano en el marco del proceso electoral. B. Promovió un posterior requerimiento fiscal contra magistrados propietarios del GTJE por el debido de prevaricato judicial a raíz de resoluciones jurisdiccionales adoptadas por dicho órgano en el marco del proceso electoral. Como consecuencia de tales actuaciones, los dos magistrados del TJE señalados denunciaron públicamente un clima de intimidación y persecución, indicando también una afectación directa a la autonomía e independencia judicial y electoral por parte del ente fiscal, particularmente ante el supuesto eventual parálisis del tribunal o la conformación del mismo con los magistrados suplentes, los que además implicó un retraso en el conocimiento de los casos promovidos ante el JTE y en el proceso electoral en general. De forma, el Ministerio Público, lejos de actuar con la debida objetividad e imparcialidad, promover, defender la independencia, autonomía y de prestarle la cooperación y auxilio del TJE para el cumplimiento de su finalidad, incumplió el artículo 232 con relación al 53 de la Constitución de la República, artículo 1, 2, 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica Procesal Electoral y artículo número 1, numeral 3, 16, numeral 1, 19, 24, numeral 1 de la Ley del Ministerio Público, entre otras. 3. El Ministerio Público adoptó decisiones conforme a exigencias externas, evidente falta de autonomía e independencia funcional. El fiscal general, en el contexto electoral, en lugar de mantener una postura de independencia institucional, realizó actuaciones que reflejaron su omisión de las demandas externas, lo que puso en precario la institucionalidad del ente persecutor, la confianza de la población y en defensa de los intereses generales de la sociedad, como las siguientes. A.
Estas autoridades del gobierno anterior y dirigentes políticos, incluyendo las autoridades del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y de dirigencia partidaria, emitieron pronunciamientos públicos y exigencias directas al fiscal general a proceder plenamente contra la oposición política, así como autoridades electorales, particularmente las del CNE y del TJE, como efecto que aconteció. B. Mediante el decreto legislativo número 58/2025, la fecha de 8 de enero de 2026, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 37.039, de fecha 9 de enero del 2026, relativo a la realización de escrutinio general en las actas de cierre de la Junta Receptora de Votos en los 3 niveles electivos, se produce una afectación directa a la investidura del fiscal general de la autonomía e independencia del Ministerio Público. La contravención del mandato constitucional del Ministerio Público se acredita en el artículo 2 citado en el decreto de establecer literalmente que la Comisión Especial de Investigación se presente ante el Ministerio Público para exigir que se le deduzca responsabilidad penal al Consejo Nacional Electoral. Lo anterior indica que las actuaciones del Ministerio Público se vieron articuladas con las exigencias públicas de agentes ajenos. El fiscal general, lejos de objetar la intromisión de sus atribuciones constitucionales y legales, sucumbió a ellas y actuó conforme a tales exigencias, evidenciando una sumisión que implicó renunciar a la independencia funcional que le otorga la Constitución y la ley, así como su deber de velar por el mandato constitucional de dicho ente y la defensa de los intereses generales de la sociedad. Todo mandato externo que condicione su actuación contraviene el principio de autonomía institucional. Al respecto, resulta inobjetable que la intromisión de agentes externos en órganos autónomos vulnera la democracia representativa, afecta el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía y erosiona los pilares del Estado. En sí generó un impacto negativo en A. El proceso electoral 2025, colocando en situación de vulnerabilidad el sistema electoral nacional, al afectar la autonomía e independencia constitucional del CNE y el TJE, reconocido en el artículo 51 y 53, respectivamente, de la Constitución de la República. B. La democracia como forma de gobierno, poniendo en riesgo el principio de alternidad en ejercicio de la presidencia de la República, consagrado en el artículo 4 de la Constitución. C. El deber constitucional del fiscal de defender y proteger los intereses generales de la sociedad. Y D. Ejercer sus funciones como independiente, objetividad e imparcialidad conforme a la preceptura del artículo 232 de la Constitución de la República y la ley del Ministerio Público. 4. Omisión de relevante ejercicio de la acción penal pública, tratamiento desigual, selectividad en la persecución penal pública, inoperancia del mandato constitucional y legal del Ministerio Público. Paralelamente se produjeron conductas públicas y notorias de un Consejo Propietario del Consejo Nacional Electoral que... Muy bien, hacemos un alto en los espacios informativos de TSI. Pasamos con la transmisión de esta sesión del Congreso Nacional con TN5 Estelar y el periodista Renato Álvarez Vázquez y Cristina. Buenas noches, Renato. No, pero espérame, Chendo. A ver. Cuando me conectaron el retorno, y eso es el estadio, ¿hay algún partido de fútbol o qué es lo que hay? Dije yo, por favor, transítame para entender, porque yo no entiendo este montón de silbidos. Es el retorno a un escenario que hace un tiempo atrás lo manejó Libertad y Refundación en la calle. Hoy trasladado al hemiciclo legislativo, aunque en esa concentración ya de parlamentarios que están de pie y que le estamos observando en plena sesión del Congreso, hay de todos los partidos. Ahí hay un forcejeo y observamos algunos congresistas de Libertad y Refundación que parece que quieren pleito. Pero bueno, ahí está el sonido de los pitos. Pero vamos a ver, ha existido cohetes, pirotecnia. Pero explícame de manera noticiosa, ¿y qué es lo que están ahí leyendo? ¿Qué es lo que se proponen? Hoy el Congreso Nacional en su secretaría ha recibido denuncia para juicio político en contra de Joel Zelaya Álvarez. No es contra Marlon hoy, es contra Joel. Hoy es juicio político contra el fiscal general de la República, que una vez que concluye esta lectura y se nombre una comisión especial que será la que llevará el proceso de investigación, queda suspendido de su cargo el fiscal Joel Zelaya. Permítanme, producción, y eso es legal. Eso es legal. Mi abogado, estimado amigo que está al lado de don Rosendo García. Bueno, aquí tenemos al abogado Oliver Erazo que nos tiene los detalles. Correcto. Como constitucionalista, por favor. Claro, es parte del procedimiento establecido en la Ley de Juicio Político. Artículo 10, numeral 3. Una vez sometida al Pleno el proyecto, pueden solicitar en el mismo acto
la suspensión del cargo a los efectos de que no entorpezca la investigación de la comisión de los 9 diputados que van a estar a cargo de la etapa investigativa del juicio político. Muy bien, solo un momento, TSI continúa con Fútbol a Fondo y nos quedamos ya con la transmisión directa del noticiero estelar de Canal 5, El Líder. Renato. Pero ustedes me dejan sorprendido, si es que todo el mundo pensaba que hoy se presentaría todo lo que es la iniciativa para el juicio contra Marlon, y me dice que contra el fiscal general. Ok, muchas gracias. Ahora nos toca la batuta a nosotros. ¿Qué está pasando ahí en el Congreso Nacional? Gracias, Oliver Erazo. Gracias y al periodista Rosendo García.